Este es el ejercicio mm, que vamos a realizar en el día de hoy y es sobre todo el uso de Expresso para lograr todas estas animaciones, la caída del lazo, movimiento de este eje, movimiento de este como un pedal. Entonces todo esto se realizó con Expresso. Ya todas las animaciones, solo, o sea, hay este control que es el que nos permite mover de arriba abajo el balde. Y eso es lo que vamos a aprender entonces en el día de hoy. Em, Acá algo que es bastante importante es aprender pues, a hacer este tipo de controles que nos van a evitar a tener como muchas pistas de animación. Si nosotros vemos acá, solo hay dos, esta y esta. Entonces, pero en sí es o sea, de este control solo hay esta línea de tiempo. Hay prácticamente cuatro keyframes y con esos podemos controlar todos todos los elementos que tenemos. Acá hay una segunda animación que sí se hizo manualmente, que es el movimiento del balde cuando sube y cuando baja. Ese movimiento, ese pequeño movimiento de balanceo, lo hice manualmente, pues para darle como que no simple solo bajara, sino que darle algún pequeño movimiento como para darle un poquito más de realismo a la cosa. Bueno, entonces vamos a realizar este ejercicio, vamos a empezarlo a hacer de cero. No le voy a hacer todos los elementos que tiene ahí, pero los más importantes los vamos a realizar. Entonces, primero que todo vamos a coger acá un- que un- una hélice. Vamos a ponerle 30 de radio inicial y 30 de radio final. Y acá entonces en el ángulo quiere decir las vueltas que va a dar que lo voy a dejar más o menos que me quede mitad, o sea, la mitad del inicio acá y la mitad del inicio en este otro lado. Que si nosotros lo vemos acá de perfil, más o menos nos va a coincidir esta altura y esta altura. 1800, démosle. Listo. Ahora entonces lo que voy a disminuir es el que, la altura de nuestra hélice, que es esta, lo dejé en 85. Ok, listo, lo podemos dejar de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es hacerlo editable.
Ya teniendo esos parámetros, lo hago editable, me voy a puntos y voy a seleccionar este punto. Ese punto lo voy a descender hasta donde considere que va a bajar el balde. Ahora selecciono este punto y acá con la herramienta de mover vamos a darle acá en derecha, cámara frontal, acá. Y acá lo que voy a hacer es que no se nos meta la bajada dentro del círculo. El círculo es el límite que tenemos que tener. Ahí lo voy a bajar. Ese punto y lo muevo más o menos así. Para que quede alineado acá. La bajada sea recta. Esto es lo único que hay que tener ahí en cuenta. Ahora voy a tomar acá un círculo. Le voy a dejar tres. Tomo un recorrido. Los meto dentro del recorrido. Voy a cámara perspectiva. Y así ya tendría mi lazo. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es el gancho. Entonces ese gancho lo voy a hacer con un cilindro. Voy a acá, voy a acá mostrar Goru y ubico ese centro de nuestro cilindro en el cilindro de la cuerda, en el centro de la cuerda. Más o menos sería como algo así. Nos ubicamos bien para poderlo cuadrar más o menos en el centro. Creo que ahí está más o menos. Listo, ahora lo vamos a reducir, que quede un poco más grueso. Voy a cambiar la altura, no muy largo. Aquí la verdad no importa los parámetros, si ustedes escogen otros parámetros, o sea, eh, no van a tener problema porque les voy a enseñar cómo se debe calcular para que esto no falle. Entonces acá lo voy a quitar los de altura y acá sí le voy a aumentar a 30. Listo. Le voy a reducir acá un poco el radio y que nos quede un poquito más grueso, así como este. Listo. Voy a disminuir la altura. Voy a ver hasta dónde. Dejémoslo por acá. Ahora lo hago editable. Me voy a polígonos, selecciono nuestra herramienta de selección. Voy a cámara. Este es nuestro frente. Y nuestro gancho tiene que ir así. Entonces, cámara frontal. Listo. Entonces, acá voy a tomar la herramienta de extrusión. Simplemente hago algo así. Algo así. Algo así. Acá lo voy a rotar. Le doy otra vez extrusión. Lo subo.
le doy rotación y nuevamente una extrusión, reduzco el tamaño. Ahora voy a seleccionar en aristas esta, voy a girar un poco, selecciono esta y la voy a aumentar un poco. Así. Y bueno, creo que así ya nos quedaría como bien. Me acerco para no tener acá problema. Bueno, listo. Ahora ya tendríamos nuestro gancho donde vamos a colgar nuestro balde. Vamos acá a corte cíclico y hacemos una, dos, tres, cuatro. Listo, ahora me voy acá a polígonos, selecciono esta y selecciono esta. La cámara perspectiva. Hago una pequeña extrusión y otro un poquito más grande. Ahora esto lo meto dentro de una subdivisión de superficie y nos quedaría así. Listo, así puede ser. Allá si ustedes le quieren meter más detalle, esto es solo como para el ejemplo. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es, voy a, para no tener esto acá así, yo lo voy al estado actual del objeto, boto el original y me quedo solo con esto. A esto lo voy a llamar gancho, en mayúscula. Listo. A esto le voy a llamar lazo. Y así prácticamente ya tendríamos lo que es esta es la parte más, no digamos que complicada, sino la que tiene un poquito más de cuidado. Entonces, esto lo voy a girar, le cambio el radio, lo coloco más o menos así, para que nos quede apenas se vea que estaría bien. Listo. Esto le voy a llamar el eje. Y le voy a quitar acá unas subdivisiones. Le voy a aumentar acá a 40. Tenemos que dejarlo en un número par. A esto entonces lo hago editable. Voy acá a polígonos, selecciono subdivisión cíclica, corte cíclico. Y le vamos a hacer estos dos así.
Ahora me voy acá, polígono, ahí está. Y voy a seleccionar uno, o sea, de por medio. Pues uno, dos, tres, que así nos quedaría más fácil. Lo voy a hacer así, ya tendríamos esto. Ahora con esta herramienta y con control, de paso así. Y acá. Listo, ahora entonces hacemos una pequeña extrusión, es como para hacer una rueda dentada que se nos vea que se está moviendo. Es simplemente eso. Ahora, lo siguiente que nos falta por modelar sería el balde. Vamos a hacer con un cilindro. Le quito las subdivisiones. Lo voy a dejar en 16. Le cambio la altura. Por ahí quedaría como bien de, más o menos nos quedaría por acá. Como les digo ya a ustedes, si quieren meterle más detalle al modelado y texturas y lo demás, pues ya es cuestión de su creatividad. Yo solo les estoy dando como unas herramientas que les pueden facilitar la vida a la hora de animar. Voy a hacer dos cortes, uno por acá y uno por acá. Acá selecciono esta parte de arriba, le doy una extrusión. Ahora selecciono la parte superior y voy a hacer una extrusión, extrusión interior para darle un poquito de grosor que no nos vaya a salir. Y lo llevamos hasta la parte inferior, más o menos. Esto tomamos la herramienta de escalar y ya. La cámara derecha. Pues acá en la cámara derecha vamos a hacer entonces la manija con la que lo vamos a coger. Seleccionamos nuestra herramienta de, mm, de pluma y vamos a crear acá unos puntos. Menos iría por acá, menos a la misma altura de este.
Ahora selecciono estos tres puntos y le doy acá donde dice tangentes suave. Entonces nos queda así. Acá hay algo que sucede en Cinema y es que, por ejemplo, si yo voy a mover estos, o sea, si los voy a girar, veo que no me deja, ¿sí? Cualquiera de estos los deja mover, pero no girar. Entonces, ¿cómo arreglo eso? Entonces voy acá al Spline, le doy y vuelvo al Baser. Y acá vemos que ya nos permite moverlo. Listo. Y ahora el de acá, redondeamos un poco esto. Ahora voy a seleccionar estos puntos y le doy acá tangente dura, población dura. Listo. Ahora cojo un círculo que va a ser el grosor y le meto también dentro de un recorrido, esos dos. El círculo tiene que quedar arriba. Vamos a perspectiva, mostrar Gorun. Y acá vemos que nuestro, nuestra manija se ve plana, no está redonda como debería ser. Entonces eso ocurre porque la posición de nuestro círculo no está bien. Listo. Entonces ahora cogemos acá y lo ponemos en su sitio, que sería por ahí. Si vemos que está muy grueso, porque si está muy grueso, cambiamos a 2 a 1. Y ya se ve mucho mejor. Listo. Ahora vamos a cámara frontal y lo que vamos a hacer es cambiarle el centro de rotación para que no gire desde acá. Aquí desactivamos esto, lo ubicamos en el sitio. Nuestro balde quedaría ahí en la mitad. Le vamos a colocar balde, balde, y este sería nuestra manija. Entonces estas dos cosas, le coloco manija. Listo. Entonces estas dos cosas son una sola. Entonces lo que hago es agruparla. Listo. Entonces este le voy a colocar así, balde. Y vemos que ahí se nos cambió de nuevo el centro de rotación. Lo coloco en el sitio. Listo. Cámara perspectiva. Y todo esto lo voy a meter dentro de un grupo. Vamos a acá, colocarle pues, ok. Listo, entonces acá es importante planear bien los parámetros para que no nos falle nada.
Entonces tenemos el lazo, el gancho, el eje, el balde y el pozo en general. Listo. Entonces nos vamos a ir acá al pozo, le damos clic derecho y le damos una etiqueta de expreso. Aquí pueden seguir paso a paso lo que voy a hacer y no van a tener problema. Como les digo, los parámetros nos pueden cambiar de acuerdo a muchas cosas. Al largo, al largo de nuestra cuerda, em, la cantidad de vueltas que le demos acá. Entonces, puede variar, pero les voy a enseñar cómo calcularlo, o sea, para que no vayan a tener problemas. Pero lo primero que vamos a hacer acá es colocar nuestro lazo 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque, o sea, acá, o sea, el recorrido es el que nos va a hacer que suba y baje nuestra cuerda. Pues si nosotros damos acá, entonces tenemos acá dos parámetros que son importantes los que vamos a usar, crecimiento inicial y crecimiento final. Entonces, si nosotros subimos esto hasta, hasta ahí, es como mucho, yo creo que hasta ahí. Entonces sería 24, sería nuestro primer parámetro, 24, y el crecimiento final sería en 100. O sea, esos serían nuestros parámetros del inicial y el final. Pues vamos a anotarlos acá. Vamos a crear acá una nota. Entonces, entonces sería nuestro crecimiento inicial sería 24%. Y cuando este está en 24%, entonces el crecimiento final estaría en 100%. Estos dos van a ir en determinado punto así. Y ahora nuestra segunda posición sería este en 0. Entonces, nuestro crecimiento inicial, cuando está en 0%, este tiene que decrecer, más o menos se va a desenrollar como hasta por acá. Démoslo en 50. Entonces, nuestro C final tiene que estar en 50. O sea, cuando este está en 0, o sea, esto es clave. Entonces, cuando este está en 0, el final tiene que ir en 50. Cuando el inicial está en 24, el final tiene que estar en 100. Esos datos son claves. Ahora, con
respecto al gancho, entonces vamos a arrastrar acá el gancho. El gancho no lo vamos a arrastrar, sino que le vamos a agregar una etiqueta que se llama alinear spline, que es la que nos va a hacer, o sea, va a ir, el elemento va a recorrer ese spline. Listo. Acá vamos a jalar nuestra hélice y esa es la que nos permite que el gancho siga esa misma trayectoria. Entonces, acá como vemos, entonces, en este estado que es el inicial, vamos a revisar, entonces acá estamos en cero el inicial y va a llegar a 50, entonces el cero, mmm, cuando esto está en cero, el inicial, estos son los dos iniciales, entonces cuando esto está en cero, nuestro gancho tiene que ir en cero. Entonces vamos a hacer acá una flecha. Entonces cuando el inicial está en cero, nuestro gancho tiene que ir en posición cero. Y cuando nuestro lazo está en 24, que es la siguiente posición, cuando este está en 24, el, el, el final está en 100. Aquí iría este en 100. Listo. Entonces acá nuestro gancho tiene que estar acá. Entonces lo llevamos hasta que llegue a esa posición. Y nos marca que es un 24. Entonces la posición en 24, entonces este iría de 0 a 24. Ese es el gancho. Listo. Entonces ya con esto ya tenemos nuestros datos para meterlos en Expresso. Ahora lo que hacemos es crear lo, lo que escribimos acá. Entonces, acá sería entonces el inicial. Lo ponemos acá. Acá colocamos el final. Y acá entonces colocamos nuestra etiqueta de alinear spline. Acá para poder confrontar estas dos parámetros, entonces usamos uno de los nodos que más se usan, que es el nodo de rango de mapeo. Entonces acá, si nosotros miramos todos estos parámetros, se manejan en por ciento, van del 0 al 100%. Sabemos que todos estos son esto igual, posición 0% y posición 24%. Entonces quiere decir que acá nuestro rango de mapeo tiene que ir en porcentajes, ambas. ¿Sí? Listo. Y ahora vamos a llenar esto
con estos datos. Entonces acá nos salen cuatro que son la entrada inferior, que se refiere al crecimiento inicial, que sería este que va en cero, ahí está bien. Y nuestro parámetro iría hasta 24. Entonces aquí colocamos el 24. Y en la parte de abajo entonces sería, cuando este está en cero, este va a estar en 50. Entonces iría 50 a 100. Cuando este está en 24, este está en 100. Entonces esto es lo mismo de esto. 0, 24, 50 y 100. Ahí está. Listo, entonces ahora necesitamos otro rango del mapeo, entonces lo que vamos a hacer es jalarlo con control para que se duplique. Y acá entonces le vamos a dar, seleccionamos acá nuestro elemento y le vamos a colocar acá la posición. Entonces ya dijimos que cuando este está en cero, este está en cero. Ese es algo ahí que tenemos que tener en cuenta. Lo conectamos. Los dos parámetros, si vemos acá el parámetro de posición también es 1%. Entonces quiere decir que también este es porcentaje y porcentaje. Listo. Entonces, este lo dejamos exactamente igual porque es de 0 a 24 y acá vamos de 0 a 0 y posición 24 a 24. Entonces acá vamos de 0 a 24. Y ya, prácticamente entonces esto sería ya nuestro mecanismo de la cuerda y el gancho. Es es una cuestión de lógica, o sea, no tiene ningún complique. O sea, si ustedes entendieron esto acá, entonces ya, listo. Entonces ahora o sea, el lazo es el que me va a mover lo demás, o sea, ese parámetro. Crecimiento inicial es el que me va a mover mi gancho y mi lazo. Listo. Ahora entonces tenemos el balde. El balde también lo podemos manejar con expresos si es lo que queremos. Le van a colocar entonces, le van a animar es la posición en Y. Pero para hacerlo más fácil, entonces lo que hacemos es, como el gancho está acá y ese ya lo tenemos vinculado, entonces lo que hacemos es hacerlo hijo del gancho, de esta forma. Entonces aquí ya si nosotros movemos, ya se nos mueve el balde. Listo. Estos datos ya los podemos borrar. Y ahora lo que yo voy a hacer es crear un control. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces coloco el círculo, lo meto dentro del grupo. Me voy acá, le coloco 30. Lo coloco en esta posición. Y lo voy a colocar acá a un lado. ¿Listo? Entonces, teniendo esto acá, le vamos a dar acá en coordenadas. Vemos que hay una serie de parámetros que se han movido. O sea, no están en cero ni en uno acá. La escala siempre tiene que estar en uno. Y esto es en cero. Entonces vamos acá y congelamos esos parámetros y ya nos queda aquí en cero todo. Eso es importante. Si esto no está en cero,
no nos va a funcionar, se nos va a mover esto apenas le pongamos la etiqueta de protección. Esa etiqueta está acá. ¿Y para qué nos sirve? Para que nuestro objeto solo se mueva en el parámetro que nosotros le estamos pidiendo. En este caso voy a hacer que suba y baje. Entonces selecciono acá y acá donde dice límite, en posición escojo acá la y le digo que menos 200 a cero. Entonces si yo lo muevo, va a ir hasta menos 200, ahí vemos que se marcó, y cero. Acá si nosotros vemos nuestros parámetros, acá va a marcar menos 200 y acá va a marcar cero. Entonces para eso nos sirve ese tipo de control, esa etiqueta de protección. Listo, entonces con esta etiqueta vamos a abrir acá nuestro expreso. Esto lo podríamos hacer, o sea, aparte. Podríamos haberle creado acá el círculo, una etiqueta de expreso y hacerlo aparte. Pero para no complicarnos lo vamos a hacer así. Acá le voy a cambiar el nombre y le pongo control. Ahora este lo voy a jalar acá y acá qué puerto le tengo que colocar. Entonces solo se nos mueve en el eje Y. Entonces quiere decir que eso es una posición. Los coordenadas transformar posición Y. Ahí ya está. Listo. Entonces cuando yo mueva este se me tiene que mover lo que yo le diga que se mueva con ese control. Listo. Entonces lo que voy a hacer es, primero que todo, mover este eje, que ese eje lo tenemos acá. Y vamos a ver entonces el eje, le vamos acá cambiar todo a cero. Y le voy a dar entonces, voy a mirar en qué sentido es que se me va a mover. En este no, en este, entonces es en este. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Calcular cuántas vueltas me da el lazo para saber cuántas vueltas tengo que darle. Es un promedio. Entonces vemos que aquí está nuestra punta y eso nos va a ayudar a calcular cuántas vueltas va a dar al enroscarse. Entonces vamos acá y acá le coloco, aquí tengo que ir hasta 24. Entonces vemos que acá hay una, donde vuelva y sale la punta quiere decir que es una vuelta. Ahí va 2, o sea, aquí va una, 2, 3, 3. Quiere decir que hay 3 vueltas y cada vuelta es de 360 grados. Quiere decir que cuando yo mueva esto a menos 200, este tiene que girar 360 por 3. Entonces 360 por 3, 360 por 3, 3 vueltas. Estos son grados. Es 3 por 0, 0, 3 por 6, 18.
va una 3 por 3 9 y una 10. Entonces con 1080 es nuestro, o sea, son las vueltas que va a dar nuestro eje. Listo. Entonces, teniendo ese dato, vamos a crear acá un rango de mapeo expreso, calcular rango de mapeo. Ahora conectamos acá, conectamos este, entonces dijimos que va en una rotación, transformar rotación B y conectamos. Entonces, algo acá importante, entonces, posición definido por el usuario. Cuando son centímetros y que acá no tenemos, o sea, si nosotros vemos acá no hay centímetros, entonces definido por el usuario. Nuestro segundo parámetro es una rotación, quiere decir que son grados. Entonces aquí le colocamos grados. Listo. Entonces tendríamos que este va de 0 a menos 200, que es lo que se va a mover. O sea, estos corresponden a nuestro primer parámetro que sería el control y estos segundos al eje que es nuestro segundo elemento. Entonces acá la rotación, entonces dijimos que son 3 vueltas, entonces son 10, 80. Listo. Entonces ahora nos vamos al control y vemos que se nos va a mover. Listo. Ahora entonces esto lo podemos borrar. Y ahora lo que quiero hacer es que cuando yo mueva el control se me mueva el lazo. O sea que yo no tenga que ir acá a los parámetros a cogerlo, sino que lo voy a hacer desde acá. Esto puedo correr acá de esta forma. Acá entonces le doy rango de mapeo, calcular rango de mapeo. Si ustedes no lo encuentran, lo pueden buscar acá, rango de mapeo, y ahí va a salir. Entonces aquí tenemos nuestra entrada, que esa ya sabemos cómo es definida por el usuario y acá sería de 0 a menos 200. Y este ya sabemos que es de 0 a 24 porcentaje. Entonces acá el rango de mapeo sería definido por el usuario porque es una posición y la segunda entonces porcentaje. Acá entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Porque acá no tenemos, entonces lo que nos va a mover este control es el crecimiento inicial. Entonces acá vamos a colocarle crecimiento inicial, lo colocamos acá y lo conectamos. Entonces ahí ya tendríamos nuestros, entonces ahora es los datos acá. Nuestro control entonces se mueve de 0 a menos 200. Y este entonces va de 0% a 24%. Es lo que se mueve el crecimiento inicial, de 0 a 24. Y listo. Entonces si yo muevo el control,
Pues como ven, no es tampoco complicado de entender, eso mientras se acostumbran. Pero ya si ustedes hacen este ejercicio, les puedo asegurar que esto les va a ayudar muchísimo en todos sus controles que hagan, cosas automáticas. Es porque esta herramienta realmente es muy necesaria aprenderla. Y es muy fácil, o sea, en otros programas no hay esta facilidad. Esto realmente es mucho más fácil que en otros programas. Listo, entonces aquí que nos faltaría, ya tenemos todo. Le faltaría como voy a hacerle acá como la simulación de del pozo. Podemos dejarlo más o menos así. Lo hacemos editarle. Vamos a seleccionar esta parte, la vamos a sacar. Y ahora aquí le vamos a dar quitar preservar grupos. Pero antes de eso, entonces, primero la extrusión. Acá voy a seleccionar estas caras. Le doy una extrusión interior, pero sin preservar grupos para que nos haga independiente. Y hago una pequeña extrusión, no tanto. Listo. Como les digo, ya esto depende de cómo ustedes deseen, deseen que darle detalle a esto. Entonces acá puedo decirle que le faltarían los dos palitos y listo. Entonces, entonces aquí lo único que, como ven, o sea, si nosotros tuviéramos todos estos elementos separados y animarlos, sería bastante dispendioso que tendríamos que animar el eje, la cuerda, el, el gancho, y acá simplemente con un 5 solo, 25, debe ser con, damos un keyframe acá y lo vamos a bajar
ahí en 40 a 0. Acá lo demoro un poquito ahí. En 10, le hacemos otro keyframe. Nos vamos a 80 y le decimos -200. Y listo. Entonces acá lo único, entonces vemos que solo hay uno, 2, 3 y 4 keyframes ya con esta animación. Entonces para darle un poquito más de realismo, entonces vamos a hacer que se mueva un poquito el balde de esta forma, pero solo el balde. Entonces aquí está en cero, casi estando en cero. Y acá entonces lo voy a empezar a mover un poquito. Vamos a darle 7. Acá -7 y este 7. Porque es lógico que cuando él empieza a moverse y cuando llega a la parte de abajo y la parte de arriba, tiene que moverse. O sea, va a tener un balanceo. Pues aquí más o menos en este punto le colocamos -5. Vamos disminuyendo. Acá 4 positivo. Y acá entonces 3 -3. Y cuando él cae acá, entonces ahí también tiene un balanceo más fuerte. Lo movemos por allá a 7 positivo. Acá le damos -5. 4. Y acá cuando va a arrancar nuevamente se incrementa un poco, entonces le ponemos -7. Siete, -5. Y acá vuelve y baja 4, -3. Y acá vuelve y choca. Le damos 3 positivo. Y acá cuando choca se mueve -6.
a 120 frames, le cambiamos los frames y acá le colocamos 5 y vamos disminuyendo lentamente. -4, 3, -2, 1 y 0. A ver cómo se ve. Y listo. Entonces así tendríamos nuestro ejercicio donde vimos varios que, varios, la forma de usar el